En Marcos capítulo 8, no lo busquen, voy a poner ahora las citas aquí. Se relata algo muy interesante. Se relata cuando Jesús alimenta a 4,000 personas y los discípulos lo ven. Los discípulos recogen 7 canastas, en ese caso, de panes que quedaban resto de panes. Luego va a la otra parte de la orilla del lago donde estaba y se encuentran unos fariseos. Los fariseos le piden una señal y él le dijo: mira, esta generación está con malas intenciones de fondo y yo no le voy a dar ninguna señal a estas personas, a los fariseos. Luego se embarca nuevamente hacia otra parte del lago, y eso lo sabemos mucho nosotros que estamos en Suiza, que Suiza tiene muchos lagos, ¿no? Y que uno pasa de una orilla a otra, o sea, como medio de transporte a través de una barca. Y en esa ocasión entonces empieza la narración de lo que quiero hablar en el día de hoy. Es que Jesús está en la barca y los discípulos en el equipaje empiezan a ver que tienen solamente un pan. Entonces les voy a leer versículo 15 al 21 del capítulo 8 de Marcos. Ahora luego voy a poner algo acá para que lo vean. Dice: mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron los discípulos a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan, solamente uno. Jesús supo lo que habían estado hablando ellos entre sí y les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Un montón de reclamos que le hacía Jesús. Versículo 19 dice: cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas cestas de panes recogieron? Dice 12, dijeron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 hace unos minutos, ¿cuántas canastas de sobra recogieron? Y ellos dijeron 7. Y dice: ¿todavía no entienden nada?, les preguntó. El centro de la prédica va a estar solamente con la parte principal de este pasaje, y es cuando él le dijo: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Eso lo pueden ver en Marcos 8:15. Yo puse el anuncio de atención, de cuidado, porque es una advertencia muy importante que Jesucristo le dio a sus discípulos y que a nosotros nos da, porque a través de la palabra nosotros podemos tomar para nosotros cada una de las palabras que Jesús decía a los discípulos. No sé si ustedes, cuando narra Jesús, se narra lo que Jesús hablaba a los discípulos, ustedes pueden ver algunos detalles para escudriñar, para buscar el fondo, para buscar la razón. Y si algo no entienden, como lo he dicho en otras ocasiones, con mi esposa o conmigo, pueden consultarnos y podemos nosotros ampliar unos detalles en cuanto a lo que nos ha permitido el Señor de haber estudiado teología y los seminarios que hemos tenido para estar ejerciendo como pastor o como capellán. Y hay una cosa interesante que, si ustedes lo notan, aquí dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ahí está hablando Jesús de dos levaduras. Para poder entender algunas cosas, vamos a ampliar algo de información al significado. ¿Qué es una levadura? La levadura es un hongo unicelular. Ahí puse los honguitos. Eso se ve en microscopio, ¿no? Usted no lo ve claramente. Cuando está el pan con levadura, no ve los hongos ahí. Lo que usted verá ahí sería chocolates o pasitas, y eso no es el hongo. Es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar fermentación. O sea, también otro significado que he encontrado dice que levadura es una sustancia fermentada que provoca a su vez fermentación de otra con la que se mezcla. O sea, entonces lo que podemos concluir nosotros cuando Jesús hablaba acerca de levadura, que levadura viene a ser como una imagen de malas influencias que pueden pervertir o corromper a una persona. Los que saben acerca de pan, y yo ayer que estaba en la actividad que teníamos en la iglesia, le pregunté a una de las hermanas sobre la levadura y eso para buscar la información más completa, además de lo que yo veo. Y es que la levadura, uno puede tener una masa de pan, de harina, de maíz,
más que harina, entonces le pone nomás un poquito de levadura y la deja a la noche y esa levadura se encarga de leudar toda la masa. Y al día siguiente ya está preparada para hacer un pan bien esponjoso y todo eso. No se asusten, ese pan que hemos comido por muchos años con hongo, igual pasa con el queso. Es un hongo que se hace de fermentar todo lo que es la masa para que nosotros tengamos ese pan rico o ese queso sabroso también que hemos disfrutado mucho acá en Suiza. Pero lo que quiero decir con esto es que es un poquito nada más en medio de una masa grande y eso tiene la capacidad de afectar toda la masa. De hecho, si no me equivoco, si usted une una masa fermentada con otra masa sana, lo que puede hacer es fermentar toda, completa, ¿no? La nueva también. Entonces, agarrando ese ejemplo, que obviamente cuando Jesús le hablaba a los discípulos y les regañaba diciendo, ustedes no entienden nada, yo no estoy hablando de pan, si ustedes tienen un solo pan ahí, yo lo puedo multiplicar. Yo qué hice con los 5 panes, lo multipliqué a 5,000 y a otro a 4,000 personas y recogimos bastante cesta de restos de pan. Y ustedes están preocupándose porque tienen un pan. Yo no estoy hablando de levadura de pan, estoy hablando de levadura de influencia. Y cuando él hablaba acerca de la levadura o la influencia de los fariseos y la levadura o la influencia de Herodes, está hablando de qué puede contaminar tu vida o tu corazón o tu conducta en cuanto a estos dos personajes o tipo de personajes, porque fariseo era un tipo de persona, no era una persona así, Herodes sí lo era. Entonces, habla entonces Jesús acerca de 2 levaduras. Vamos entonces a irnos a fondo un poco y a hablar de las dos levaduras que hablaba Jesús, pero vamos a desglosar primero es la de Herodes y luego vamos a la levadura de los fariseos. O sea, esa influencia que puede afectar tu vida y tu conducta de parte de Herodes. Cuando hablamos de levadura de Herodes, nosotros podemos estar hablando acerca de levadura de corrupción en la política y en la vida social. Herodes era un gobernador, un tetrarca, en esos tiempos se llamaba así, en estos tiempos podría ser un alcalde, un gobernador de una región y todo eso, pero era corrupto. Ahora, de corrupción nosotros no podemos divorciarla de la política actual en nuestros países. Lamentablemente, la corrupción es algo que está como tan ligado a la política y se ha perdido el sentido de lo que es la palabra política, que la palabra política es el arte de gobernar. Pero cada vez que sube alguien, cualquiera que fuera, que prometiese cualquier cosa, loables, nobles o de esperanza, cada vez que sube se corrompe, se daña completamente. Y es de ese tipo de levadura que nos está hablando Jesús o le hablaba a los discípulos. Ustedes van a gobernar, ustedes van a liderizar. Cuídense de que cuando suban a esa posición o estén, en una posición de influencia sobre personas, no estén corrompidos con una levadura como la de Herodes. Herodes tenía una vida de conveniencia y oportunismo. Herodes, estuve estudiando este Herodes que se está hablando, que era el Herodes de los tiempos de Jesús, era Herodes Antipas. Anteriormente era Herodes el Grande, que fue Herodes que mandó a matar a los niños cuando iban a ser Jesús. Y un montón de historias que ustedes pueden saber y encontrar en la palabra de Dios o en internet. El padre de Herodes, Antipas, venía de padres judíos con samaritana. O sea, él venía de una línea de los judíos, pero su acción, su actuar era totalmente a favor de los romanos y en contra de su mismo pueblo, porque él era conveniente nada más, era lo que le favorecía a él. Y la pregunta es con nosotros, si nosotros tenemos ese tipo de levadura en nuestras vidas, que cuando tenemos una posición de influencia, nosotros nada más estamos convenientes a lo que nos gusta a nosotros, a nuestra conveniencia, valga la redundancia, o estamos en favor de otras personas para ayudarles o nada más para ver por nosotros mismos. Es una alteración o contaminación de la integridad de la política y de la vida en sociedad. Esta levadura de Herodes, una afectación, una corrupción en nuestra integridad. Cuidémonos de nuestra vida en sociedad, de que no seamos personas corruptas, que no hemos sido corrompidos en nuestra integridad, en nuestros valores, en nuestros principios. Otra cosa también que tenía Herodes y era que tenía una vida de permisibilidad. Estaba sin valores morales y sin principios de vida en lo absoluto. Herodes
sea, en cuanto al pensamiento de la sexualidad, él era totalmente abierto a lo que fuera, y todo eso es lo que venía con todos estos tipos de gobernantes que venían de Roma en esos tiempos, de Calígula y todas estas personas que hacían unas fiestas horribles completamente, que carecían completamente de valores morales. Y lo triste es que nosotros a veces, cuando estamos ya escalando un poquito de altura, nos dañamos, porque nos sentimos que ya podemos hacer cualquier cosa. Y usted se encuentra, vamos a ver primero para afuera y luego vemos para adentro, como me gusta compartir para edificación propia de cada uno de nosotros. Ustedes pueden darse cuenta de la cantidad de asesinos y violadores que hay en altas esferas. La gente que tiene mucho dinero hace lo que le da la gana porque compra la ley. Pero en eso daña a niños, daña a niñas, daña a personas, daña a familias, le importa poco por encima, pasa por encima de todo el mundo. Es un tipo de corrupción, tipo de Herodes, una levadura que hay en nuestras vidas que cada vez que estamos en una posición alta nos aprovechamos de la vulnerabilidad de los demás. De eso, decía Jesús, cuídense. Cuídense de la levadura de Herodes, también de los fariseos, pero voy a hablar de los fariseos más tarde. Pero crear conciencia en este momento, porque en la iglesia muchas veces nosotros empezamos a hablar de todo lo espiritual, pero nuestra vida en sociedad, ¿cómo está? ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? Nosotros cuando vemos a alguien en necesidad, nos aprovechamos de la necesidad de la persona o en nuestra riqueza, entre comillas, porque al ver a alguien en necesidad, cuando poseemos algo, básicamente es riqueza al lado de la persona, nosotros lo que hacemos es extender una mano. Y tenemos que tener cuidado de eso, que no se envanezca nuestro corazón cuando tengamos posiciones de privilegio al lado de personas en desventaja. Siempre nos toca a nosotros ayudarnos unos a los otros y no permitir que la levadura de Herodes afecte nuestro corazón, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver, incluso nuestra forma de hablar con las personas. Yo he dicho algo, quien más tiene conocimiento de Dios por ley debe ser más humilde. No puede ser alguien que conozca mucho de Dios y sea arrogante, porque conocer a Dios es conocer el gran amor y el favor de Dios para conmigo. Y mientras más yo lo conozco, más compasión, más paciencia, más corazón abierto tengo con cada una de las personas. Y usted también, si en la medida que usted conoce más de Dios, usted va a ser un poco más abierto a las personas, va a ayudar más, va a ceder más su derecho y va a decir, Dios no escatimó ni a su hijo por salvarme a mí. Yo no voy a estar escatimando para ayudar a alguien. En estos días alguien nos llamó con una desesperación, necesitaba una ayuda pronta. Y me da risa porque mi esposa me conoce tanto que ella ni me preguntó, ya sabía mi respuesta. Y ella le dijo a la persona, cuenta con eso, vamos a hacer esto y esto y esto y aquello. Yo me quedé como que, no me consultó, pero si uno tuviera un pensamiento machista, terrenal, esta cosa así, decir, no, espérate, la última palabra la tengo yo. ¿Para decir qué? Para decir, sí, dale. Es una tontería, o sea, los dos somos una sola carne, ella sabe ya cómo pienso, sabía que mi corazón se iba a inclinar a decir, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a esta persona. Porque se trata es que cada vez que tengamos la oportunidad de hacer bien o ayudar a alguien, hagámoslo. La única forma en que no podamos ayudar a alguien es porque no lo podemos hacer, pero siempre que esté a la mano nuestra en ayudar a alguien, lo hacemos. Ahora, no significa que todo el mundo va a abusar de nosotros porque vamos a ayudar a... Siempre que esté a la mano, podemos hacerlo. Dice, en cuanto a vosotros, en lo que dependa de vosotros, está en paz con todos. Decía la palabra, estuvimos viendo en Romanos en estos días 12, casualmente también. Y eso significa es que en lo que dependa de nosotros, en lo que podamos nosotros estar en paz o ayudar a las personas, es hacerlo. Y no permitir que levaduras de egoísmo, levaduras de oportunismo, de conveniencia, nos dañen y nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a personas y no hacerlo. Esa es la levadura de Herodes que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que cuidar. Por corrupción, nosotros podemos ver en mi propio país, ahora hay un escándalo grandísimo con toda la Cámara de Diputados y todas estas cosas que no se salva absolutamente nadie. Y es que cada vez que alguien sube a un puesto alto, enseguida lo que
da es por abusar de los demás o por aprovecharse de todas las oportunidades y nunca por ayudar a nadie. Nosotros debemos cuidarnos de esa levadura de Herodes. Tenemos oportunidades porque todos los que estamos aquí no tenemos un cargo presidencial o de diputado o de alcalde, de lo que fuera, pero tenemos una posición siempre más alta que algunas otras personas que tienen más necesidad. Y veamos si nosotros que señalamos a los corruptos políticos no tenemos algo de corrupción en nuestra vida, que en lo poco que podamos ayudar ni siquiera lo hacemos. La otra levadura que habló Jesús fue la levadura de los fariseos, aunque la dijo primero y después digo la levadura de Herodes. Yo quise hacerlo al revés porque a mí me importa mucho la levadura de los fariseos, porque los fariseos tocan otro tipo de corrupción. La levadura de los fariseos es corrupción en la vida espiritual. Y yo, en vez de ponerle este título a esta prédica de las dos levaduras, estaba a punto y estaba con muchas ganas de ponerle a la enseñanza del día de hoy corrupción espiritual, pero sonaría muy ofensivo o muy directo, pero la verdad, el cristianismo, nuestra vida de cristianos hoy día, es triste ver cómo se maneja el cristianismo en muchos países nuestros, incluso aquí en Suiza. Es triste cómo el oportunismo, cómo la corrupción que uno ve en la política la puede ver en la iglesia también, por lo cual uno encuentra algunas iglesias vacías o con poca persona porque la confianza en Dios se ha perdido, porque la confianza en la iglesia ha defraudado a las personas. O sea, no hay confianza en las iglesias porque han habido personas corruptas que han usado los púlpitos para sus propios beneficios. Entonces, es importante que nosotros veamos cuando Jesús decía también, cuídense de la levadura de los fariseos, porque la levadura de los fariseos habla acerca de la corrupción en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Está alterada, la verdad, que a mí en lo personal me da tristeza la condición de la iglesia en general en muchos lugares, porque la visión o el objetivo o la meta se ha cambiado totalmente. El cristianismo en muchos lugares no se trata de Cristo Jesús, se trata de tu propio beneficio y lo que tú quieres lograr, tus sueños y tus metas. Y eso no está mal, que tengas sueños, metas y busque un beneficio propio. Pero el cristianismo, cuando uno viene a una iglesia, uno lo que necesita es escuchar acerca de Dios, acerca de Jesucristo, y no acerca de cómo hacemos un plan de negocio, cómo negociamos con Dios, y si le damos a Dios tanto, Él nos da tanto y todo eso. No se trata de negociar con Dios, se trata de crecer espiritualmente y abundar en riqueza de valores y principios. No se trata de hacer un negocio aquí y yo decir pacta con Dios y que ofrenden tanto y todo eso. Mira, de Dios es el oro y la plata. Él, todo lo que existe en el planeta, eso es de Él. O sea, ¿qué negocio vamos a hacer con Dios? Eso es un tratado de libre comercio entre un país, o sea, totalmente arcaico con una potencia. O sea, ¿qué equilibrio va a haber en ellos? Nosotros no tenemos un equilibrio con Dios para hacer negocio con Dios. Así que nunca se permitan a ustedes dejarse engañar por personas que, hablando de parte de Dios o usando palabras cristianas o bíblicas, le lleven a usted a hacer un negocio con Dios. Con Dios no se hace negocio. Dios todo nos los ha dado por gracia y nos seguirá dando las cosas por gracia. Ahora nos toca a nosotros, en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestra habilidad, en nuestras capacidades, crear y generar nuestra economía con la ayuda de Dios y en la honestidad para vivir como Dios quiere, pero no hagamos un negocio con Dios. La vida cristiana o la vida espiritual se ha dañado por mucho tiempo. Yo quiero, para hablar acerca de la levadura de los fariseos, o sea, la corrupción, irme un poquito atrás y ver en 1 Samuel capítulo 2, narra la historia de dos personas, más bien tres, y luego vamos a incluir un cuarto, que nos da una clara visión acerca de lo que es la levadura de los fariseos, la corrupción espiritual en medio del pueblo de Dios. Esto lo quiero decir es para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto de nuestras vidas
Y no criticar a los que lo hacen mal, sino nosotros enmendar nuestra vida a Dios y hacer lo correcto. Y no guiarnos por los que lo hacen mal, porque muchas personas, ustedes han conocido, que dicen que no van a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas o gente que no es verdadera. Pero al fin y al cabo el mundo entero está lleno de hipócritas. Entonces, desalojen el planeta. Sería. Pero vivimos en medio de lobos y somos ovejas. Pero nos toca seguir siendo ovejas. Nos toca seguir siendo unidos. Nos toca seguir siendo íntegros para poder mantener el propósito por el cual estamos aquí. No dañarse porque otro hizo o dejó de hacer. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Antes de ir al pasaje, les amplío el panorama, como dice con el pasaje de Marcos, que relataba Marcos sobre Jesús y los discípulos en la barca con un solo pan. En el pueblo de Israel se gobernaba por sacerdotes y jueces, en el pueblo antiguo de Israel. Entonces, el sacerdote era la persona que tenía la visión de parte de Dios y que hablaba de parte de Dios. Por ende, entonces esa persona era juez, porque de parte de Dios juzgaba justamente en los problemas de las personas entre sí. Eso lo hace un juez normalmente en nuestro tiempo también. Un sacerdote en nuestro tiempo también ministra a las personas de parte de Dios y habla de parte de Dios. Lo que Dios le diga a esta persona, le comparte con los demás y el pueblo entero se nutre. Este es el caso de Elí. Elí era un sacerdote que venía del linaje de Leví. El linaje de Leví eran la tribu que estaba encargada, separada por Dios desde que salieron de Egipto, a ser los encargados y únicos y exclusivos del tabernáculo. O sea, era la familia real del sacerdocio. O sea, que esta tribu de Leví era por garantía que los hijos iban a ser sacerdotes y después los nietos también iban a serlo, porque ya Dios lo había establecido así. Bien, en los tiempos de Elí, donde él era sacerdote, los hijos crecieron y los hijos de Elí empezaron a hacer cosas que no eran correctas delante de Dios. Dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17, vamos a leer la primera parte de esta. Dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero o en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo, que era el lugar donde se hacía la ofrenda. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a Dios. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento lo que sucedía era lo siguiente: Dios había establecido que aquellos por sus pecados fueran a presentar una ofrenda delante del Señor, que era presentar una carne delante del Señor, un becerro, un cordero, depende de la condición social de la persona, también llevaba eso. Por eso dice en una cacerola puede ser también que ofrecían la carne. Entonces, esa era una ofrenda para el Señor. Pero que estos sacerdotes, los hijos de Elí, ellos metían un tenedor y yo no sé si es que la carne la picaban en pedacitos o qué, pero si meten el tenedor y lo sacan, se sale prácticamente casi toda la carne. Entonces, ellos eran unos vivos porque ellos querían era comerse la carne sacrificada al Señor. Es más, dice que ¿qué es lo que vemos aquí en el versículo 16? A ver, versículo 16, empezando ahí. Dice, si el hombre, o sea, el que va a llevar la ofrenda, contestaba: espera a que se queme la grasa,
como es debido, o sea, como Dios estableció que hay que hacerla, luego podrás tomar lo que desees. O sea, espera a que se haga lo que Dios quiere que haga y después hacer lo que tú quieres. Decía, no, dame la hora, lo va a tomar por la fuerza. Y eso eran parte de las cosas que hacían estos sacerdotes. Y entonces esto lo vemos claramente como corrupción espiritual. O sea, en medio de algo tan solemne y tan especial de llevarle a Dios una ofrenda, venir y aprovecharse de ello, es una corrupción espiritual. Los que me conocen saben que vamos a hablar primero de los demás para después hablar de nosotros, ¿no? Para que después que nos caiga ahí, para que nos dé la indignación, así como el profeta Natán le decía a David, ¿no? La indignación de aquel que hace lo injusto para después nosotros decir, esos injustos somos nosotros también porque lo hacemos en cierta forma. Así que les sigo hablando acerca de los sacerdotes corruptos, de estas personas que en medio de una ofrenda puede ser que de adoración, una ofrenda, no piensen cuando se habla de ofrenda solamente de lo monetario, vamos a hablar de una ofrenda, no, lo monetario para Dios es lo de menos, quiero que sepan, lo más importante es que ofrezcamos nuestro corazón, que ofrezcamos alabanzas a Dios, esa es nuestra ofrenda principal para el Señor. Ofrezcamos nuestra vida en sacrificio. Si algo que yo quería y choca con lo que Dios quiere, yo sacrificar lo que me gustaba y hacer lo que Dios quiere. Entendiendo que la voluntad de Dios, como hemos leído, es agradable, buena y perfecta. O sea, que cuando dejamos de hacer lo que nosotros no quisiéramos hacer y hacer lo que Dios quiere, estamos agarrando lo mejor para nuestras vidas, aunque al principio no lo queríamos. Pero ofrenda, llevar esa ofrenda delante de Dios y que alguien venga y se aproveche ese momento de vulnerabilidad, eso es mucha corrupción, eso es mucha maldad. Y como si fuera poco, dice en el versículo 22, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, e incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Eso estaba bastante grave, eso estaba bastante fuerte. Vamos a dejar a los hijos de Elí allá un rato y vamos a hablar un poco acerca de nosotros. ¿A qué eran llamados los hijos de Elí? A presentar ofrenda delante de Dios en el santuario. ¿Y qué hacían los hijos de Elí? Se aprovechaban de la gente que iba a llevar la carne y agarraban carne para sí, decía, para su asado, para el asado o para el grill del sacerdote. ¿Qué hacían además de eso? Se aprovechaban de las mujeres que servían y en la entrada del santuario se acostaban con ellas. O sea, ¿qué temor de Dios había en lo absoluto? No había nada, había cero temor de Dios. O sea, cero reverencia. No escuchaban lo que Dios quería decirle. Veamos con nosotros. Cuando toca llegar a dar ofrenda a Dios, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos nosotros primero provisión para nuestro asado, para nuestra carne, u ofrecemos a Dios como es debido desde el principio. ¿Qué hacemos nosotros en cuanto al respeto a la casa de Dios? Estos hacían de verdad el colmo del colmo, ¿no? Que es violar a las mujeres que atendían el santuario en la misma entrada al santuario. Y uno puede escandalizarse por eso, ¿no? Pero el punto es también nosotros cuando estamos en la iglesia, y yo lo digo porque he ido a otras religiones donde el respeto al Dios que tienen es sumo, pero nosotros como cristianos a veces tenemos muy poco respeto ante las cosas de Dios. Y hay que tener muy en cuenta de que no se nos esté llenando nuestra vida espiritual de levadura, donde seamos corrompidos y nosotros veamos como cualquier cosa, faltarle el respeto a las cosas de Dios y ver como cualquier cosa el tiempo o la forma, el método que Dios quiere que hagamos las cosas. Eso cada uno de nosotros sabe cómo está su vida. Cada uno sabe cómo está su vida porque Dios
sigue siendo Dios, aunque nosotros lo aceptemos o no, Él sigue siendo Dios y estando en su trono. Nosotros somos los que estamos en cuestión de para dónde vamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La levadura de los fariseos tiene que ver con la hipocresía y con el ego, con el solo pensar en mí mismo. Eso es lo que tenían los hijos de Elí, Finés y Ofni. Tenían solamente el objetivo en sí mismo. Ellos querían carne para su asado, querían las mujeres para sí. No le importaba absolutamente con nada. Pero la pregunta también es que en nosotros ¿cuánto hay de eso? Guardadas proporciones, obviamente que no haríamos lo que hacen ellos, pero en nuestra vida actual, diaria, cotidiana, ¿qué hacemos nosotros con las cosas que le pertenecen a Dios y la reverencia? Decía hipocresía porque los fariseos pretendían ser santos y estar por encima de todos, pero realmente tenían un corazón muy malo. Y el amor de Dios es lo principal en la ley y en la regla de Dios, es el amor. Jesús una vez le dijo a un fariseo, la ley y los profetas, o sea, toda la Biblia se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Toda la ley se resume en amar. Y si yo soy egoísta, yo no estoy cumpliendo la ley. Y si un fariseo está siempre pisoteando o menospreciando a todas las demás personas por no ser cumplidor de la ley, el tal fariseo tampoco cumple la ley porque no ama a las personas que están empezando en los caminos del Señor. Ego tiene que ver también con el pensar solamente en mí. Y ahora vamos a tres preguntas bien básicas, muy importantes para que reflexionemos, pero para que quede en nuestro corazón muy, muy, muy marcada. Cuando decimos hacer algo como orar o ir a la iglesia, cuando decidimos, hacer algo para Dios, ¿qué podemos hacer para Dios? Orar, tener comunión con Él, o ir a la iglesia. Lo hacemos cuando Dios manda o cuando a nosotros nos conviene o cuando nosotros preferimos. Si Dios te manda a orar en un momento, ¿te haces cuando te conviene o cuando Dios te mandó a hacerlo? Cuando debemos ir a la iglesia, ¿lo haces cuando te conviene o cuando Dios quiere que te reúnas con el pueblo de Dios? Porque imagínate que alguien dice, no, yo quiero ir a la iglesia mejor el lunes, vendrá solo. Y como no tiene llave, se quedará afuera. Así que conviene venir a la iglesia los domingos a las 6:30 de la tarde, por lo menos el horario que tenemos aquí en Casa de Esperanza en Suiza. Pero igual, en nuestras vidas nos estamos congregando en una iglesia. ¿Cuándo vamos nosotros a la iglesia? ¿Cuando nos conviene o cuando Dios está diciendo es el momento que reúno yo a mi pueblo y quiero que estén todos juntos? Porque si lo hacemos así sería de una forma egocéntrica o egoísta o con levadura farisea, porque decimos ser cristianos, pero al final cuando Dios quiere que hagamos algo no lo hacemos, sino lo hacemos cuando creemos que es mejor o me conviene a mí. Las otras dos preguntas son igual en esta misma línea. Cuando oramos, cuando usted y yo oramos, ¿cómo oramos? ¿Buscando la voluntad del Padre o buscando nuestra propia voluntad? No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces hemos orado en forma equivocada, pero muy honestamente lo estamos haciendo, pero estamos equivocados, porque nada más estamos centrados en nuestra óptica, en nuestra forma de ver, y no en la forma en que Dios está viendo el plano completo. Yo he escuchado de oraciones en contra de alguien, ¿no? Que le vaya mal, que está tal y tal cosa. Y esa sería la voluntad de Dios, es mi voluntad. Oye, yo quisiera que le fuera mal, porque es que, mira, me humilló, me hizo tal y cual. Cuando nosotros oramos, de verdad, estamos buscando que se haga la voluntad de Dios. Recordemos la oración que Jesús hizo, más que la que nos enseñó, que nos acordamos mucho del Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Dice en una parte, hágase tu voluntad aquí en la tierra, o sea, aquí en esta tierra, como en el cielo. Ok, sigue lo demás, pero quiero recordarle a otra oración de Jesús en el Getsemaní. Señor, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Son oraciones que van de acuerdo a la integridad de un cristianismo con Dios y no alterado con levadura farisea.
Porque nosotros podemos estar orando convenientemente para nosotros. Dios, que no me pase esto, que no. ¿Cuánta gente ora porque Dios le saque de un trabajo y Dios está en ese trabajo tratando su vida y su carácter? ¿Cuántas personas oran porque Dios le saque de una situación o que le quite a tal persona de enfrente y Dios está trabajando a través de esa persona con uno? Dicen los proverbios que el hierro con hierro se afilan y el hombre con el hombre o una persona con la otra se pulen. Porque para desarrollar carácter Dios pone al lado nuestro a alguien que es muy tieso, que es muy fuerte, que tiene un rostro como de pedernal, dice, como una piedra de esa de río que no se rompe tan fácilmente. Y nos trata a través de otras personas. Y la oración nuestra, ¿cómo es? En base a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. El tercer punto de la pregunta que tengo aquí es, cuando vamos a la iglesia, yo iba a decir, ustedes perdonen, pero es que no puedo pedir perdón cuando voy a edificar. Así que aunque suene duro, les voy a decir, uno viene a la iglesia no a llenarse de Dios, y esto hay que verlo con mucho detalle. Uno viene a la iglesia a celebrar que Dios lo ha mantenido con vida durante toda la semana y en su misericordia y en su gracia lo ha sostenido, y uno viene y celebra. Uno en su devocional personal, en su oración de todos los días, uno se descarga con Dios, uno se fortalece en el Señor y viene aquí a fortalecer a otras personas, porque hay nuevos y hay otras personas más recientes, otras personas quizás con otras vulnerabilidades que necesitan la ayuda y el apoyo de cada uno de nosotros. Pero no podemos venir todos a la iglesia cargados, porque entonces ¿quién ayuda a quién? Nuestra parte como cristianos que tenemos tiempo en los caminos del Señor es fortalecernos y venirnos con las pilas puestas. A ver, ¿a quién vamos a ministrar? ¿A quién vamos a ayudar? ¿A quién vamos a levantar? Por favor, no vengan todos, porque cuando veamos la parte final que mi esposa y yo vamos a orar por la persona, viene todo el mundo aquí, entonces los hombros de nuestros se caen. Nuestro sueño y nuestro anhelo es que dice, oraos unos por los otros, dice en una parte de la palabra, que unos por los otros también se animen, se alienten y oren y se levanten. Y no se carguen solamente en los pastores. Para que estemos claros en algo, lo que un pastor va a orar por usted es lo mismo que va a orar a alguien lleno del Espíritu Santo, aunque no tenga un cargo de pastor. Lo que es alguien que está lleno de motivo, lleno de Dios y lleno de alegría y de gozo. Y que no subestimen a las personas que están efervescentes y fervientes, así como la que tengo aquí enfrente. Esta persona puede orar por usted también. Porque el Espíritu Santo que está en mí, está en mi esposa, está en cada uno de ustedes, si ustedes lo han recibido en su corazón. Y ese Espíritu es capaz de levantar a cualquier persona si levantó a Cristo de los muertos. O sea, animémonos uno a los otros y vengamos a la iglesia a ayudar y a levantar. Y llenos de gozo, con ganas de cantar, con ganas de proclamar al Señor todas las cosas que Él ha hecho en mi vida. Y adorarle por todo el gran amor que yo siento que Él me da cada día, y darle de ese amor. En alabanza, en adoración. Y uno cuando viene a la iglesia no tiene que venir a buscar bendición, tiene que venir a crecer espiritualmente y a buscar cómo cambiar y agradar a Dios. Amén. Suena fuerte porque decirle, no vengan para que sean bendecidos, es que la bendición ya la tienen, es que hay que darse cuenta que son bendecidos. Y la bendición los seguirá cuando ustedes siguen la ley del Señor. Las señales también los seguirá si siguen ustedes a Jesucristo. Todo vendrá detrás de ustedes y ustedes lo recibirán cuando tienen la actitud correcta y decir, yo tengo para dar y yo voy a dar. Mire, la ley de la inversión es que quien más invierte más gana. Así mismo es con Dios. Mientras usted más invierte en el reino de los cielos, no estoy hablando de dinero, mientras más usted invierte en ánimo, en gozo, en alegría para con las demás personas, usted lo tendrá. Pero si usted siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, nunca quedará saciado, porque siempre quedará insatisfecho. Siempre habrá una queja. Uy, el pastor no me miró. Mira, la hermana me miró mal. Mira, la otra tiene un cierto rechazo conmigo y yo me siento y ya se va para otro lado.
tengamos la actitud correcta de decir, ¿sabes qué? Yo estoy lleno de Dios, Dios me ha dado toda esta alegría, este gozo y lo voy a compartir con alguien más. Cuando estamos llenos de Dios, nosotros sabemos quiénes somos. No tenemos que estarle buscando identidad en nadie. Ay, es que yo quisiera ser como el hermano tal que tiene tanto gozo, tanta alegría. No, yo tengo todo lo que Dios me ha dado y Dios tiene más para mí y lo estoy buscando y lo voy a alcanzar. A mí me llama la atención algo y es que, prédicas como estas no son muy populares. Y eso yo lo compruebo con las páginas de Facebook, de Instagram de la iglesia. Cuando uno pone un pensamiento acerca de que Dios quiere que tú hagas tu parte y Dios quiere que tú cambies y todas estas cosas, hay como un alcance de 200, 390 personas, algo así por ahí. Y yo hice nada más un experimento y no se han dado cuenta, creo que muchos. Yo posteé una imagen que decía, ¿estás seguro de ti mismo? Dios te quiere como tú eres. Antes de venir acá, estaba arriba de las 9,000 personas que están alcanzadas. Todo el mundo quiere escuchar, Dios, no, tranquilo, Dios está contigo y sigue para adelante. Pero tenemos que aprender a prestar oídos cuando Dios diga, Dios quiere que tú cambies. Hay que hacer nuestra parte porque Dios ya hizo la suya y sigue haciendo de su parte Dios con nosotros. Pero ¿y nosotros para cuándo? ¿Cuándo nos toca? ¿Cuándo nos toca a nosotros hacer nuestra parte? Nosotros no podemos pasar el resto de nuestra vida agradeciéndole a Dios porque me acepta como soy y yo seguir siendo como soy. Dios me acepta como soy para que yo cambie. Dios me acepta como soy para que yo mejore mi vida y me llene de valor, me llene de motivos y diga, ¿sabes qué? Vale la pena seguir al Señor. ¿Sabes qué? A ver, que esta actitud no le agrada a Dios. Ahora la quito, la pateo y la echo a un lado. Esta carga no es mía, la echo a un lado. Libre con el Señor. Tengo que empezar a quitar de mi vida cosas. Y tengo que empezar a cambiar, tengo que empezar a transformar todo lo que sea transformable. Las dos levaduras. ¿Cómo nos afectan las levaduras en nuestras vidas? Miren, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay de todo. Podemos ponernos a criticar a todas las cosas falsas que hay alrededor, pero en nuestra vida, o sea, en la vida de ellos, de los que nosotros podemos criticar, hay un mundo de cosas, pero quizás en la vida de nosotros nada más hay un poquito, ¿no? Un poquito de levadura, pero eso no es nada, perdón, Samuel, vamos a hablar después. Pero la pregunta es, ¿un poquito afecta? Si nos vamos al principio de la levadura, si le echamos nada más a la masa un poquito de levadura, no le eches tanto para que no se fermente toda, échale nada más un poquito. ¿Qué pasa? Se fermenta toda la masa. Dice en Gálatas 5:9, solo un poco de levadura leuda toda la masa. Solo un poquito de nuestro egoísmo nos daña por completo. Solo un poquito de nuestra desobediencia nos daña por completo. Solo un poquito de hipocresía, un poquito de egocentrismo nos daña por completo. No permitamos que esa levadura dañe y avance y nos lleve a nosotros a perder todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios tiene tanto y nosotros ahí fermentados. En los tiempos de Elí era un caos, dice, no había visión de Dios, Dios no hablaba, Dios no se manifestaba, Dios no había comunión con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los que estaban encargados de ministrar de parte de Dios estaban corruptos. Y ya entendiendo corruptos con que nosotros no nos quedamos tan afuera de eso, ¿no? Si tenemos un poco de levadura, tenemos algo de corrupción en nuestras vidas. Pero como esto es Casa de Esperanza, tengo que decir algo de esperanza. No lo voy a dejar ahí tampoco. Pueden buscar en sus casas con calma. En 1 Samuel 3 habla acerca de Samuel. Yo nada más les voy a contar lo que sucedió a manera
coloquial para que podamos entenderlo fácilmente e ir más rápido al punto donde yo quiero aterrizar. Samuel fue dedicado al Señor y fue a dormir en la casa, en el santuario con Elí. ¿Recuerdan? Los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban haciendo desastre y de verdad, dice un versículo, el versículo 17, en la versión Reina Valera, que dice que la gente, ya las personas, habían menospreciado el sacrificio a Dios y las ofrendas, las tenían en poco, porque es que no le daban valor, ya que los sacerdotes hacían lo que le daba la gana y la gente no tenía reverencia ni respeto con Dios. No había visión, no había nada de estas cosas. Y entonces Samuel dormía en la casa de Elí, en un cuarto aparte, y cuando dice algo muy significativo, dice que antes de que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Esto es significativo porque no era antes de que se apagara la luz de ahí, ¿no? La velita que estaba ahí encendiendo, sino es que la luz era la esperanza. Antes que se fuera toda la esperanza debido a la corrupción espiritual, Dios llamó a Samuel. Samuel estaba pequeño todavía, pero Dios le dijo, Samuel. Y Samuel fue corriendo a donde el sacerdote Elí le dice, dígame, aquí estoy. Y le dice, no, yo no te he llamado, voy a dormirte. Él se fue a acostar de nuevo. Y le dice de nuevo, Samuel. Se levanta. Sí, Señor, aquí estoy. Dice Samuel, dice Elí, perdón, no, yo no te he llamado. Pero dice, él entendió que ya Dios lo estaba llamando a Samuel, aunque estaba muy pequeño, lo había llamado. Dice, mira, haz algo. Cuando te llaman de nuevo, Samuel, tú le dices, heme aquí, Jehová, que estoy a la orden. Dime lo que tienes que decirme. En otras palabras, obviamente, ¿no? Y así hizo Samuel, que se fue nuevamente a acostar a su cama. Y hay algo curioso, ustedes léanlo con calma en su casa, que dice, entonces Dios se levantó y se acercó a Samuel. O sea que las dos veces él le llamó de lejos y después cuando sabía que Samuel estaba con un corazón dispuesto, entendiendo que era él que estaba hablando, se le acercó y le habló. Y entonces Dios le dice, los hijos de Elí han hecho un desastre, pero yo voy a juzgarlos a ellos y bla, 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 bla. A mí me llama la atención en algo, y es que Dios no le hizo un llamado a Samuel para ser sacerdote o profeta. Dios nada más le dijo lo que estaba pasando y lo que él iba a hacer. Y de ahí en adelante Samuel se instituyó como profeta porque se metió con Dios. Hay muchas personas que están esperando que Dios le haga un llamado, que le diga algo, pero Dios le está hablando hace rato a través de las prédicas y no tiene ningún cambio en su vida. Nos toca a nosotros entender que aunque Dios no te llame y te diga, fulana o fulano, quiero que hagas esto y lo otro, con el simple hecho de lo que tú sabes cuál es la voluntad de Dios, toca hacerlo porque cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra vida debe cambiar, no puede seguir siendo igual. Lo que me llama la atención, que le comentaba acerca del llamado de cuando Dios llamaba a Samuel, y es que Dios quería que Samuel fuera donde Elí para que Elí entendiera que ya él está llamando a alguien más. Porque podría Dios aparecérsele a Samuel como se le apareció a Zacarías, como se le apareció a Gedeón, como se le apareció a María, la madre de Jesús, como se le apareció a Abraham como un ángel y todo eso, y decirle todas las cosas. Pero cuando los hijos de Elí no escuchaban la voz de Dios, sí había alguien que escuchaba. Cuando en este grupo de personas hay personas, valga la redundancia, hay algunos que uno está hablando de Dios y no están escuchando, sí hay algunas personas que están escuchando de parte de Dios. Y a estas personas que están escuchando de parte de Dios, les tengo una palabra. Que Dios habló a Samuel en medio del caos espiritual en que se encontraban.
Y Dios te está hablando a ti en medio del caos espiritual que existe. Alrededor de nosotros hay situaciones muy terribles y muy tristes, que uno ve que hay personas que no cambian y hasta echan un poco para atrás, pero en medio de ese caos espiritual, Dios te está hablando. Pero la pregunta es, la respuesta nuestra será como la de Samuel. Yo estoy dispuesto, Señor, heme aquí. Aunque no me está llamando a hacer algo, no te está llamando a ser líder, no te está llamando a ser pastor, a ser evangelista, a ser maestro, no te está llamando a ser, simplemente te está diciendo y te está revelando la realidad de la vida tuya y la vida de las personas que están alrededor, que la justicia de Dios no se va a escapar nadie de ello, sino que Dios va a hacer justicia como lo iba a hacer con los hijos de Elí. Y solo el hecho del saber que Dios va a tomar cartas en el asunto y que Dios está en serio y Dios tiene comunión e interés con su pueblo es lo suficiente para que nosotros como Samuel nos pongamos las pilas, nos amarremos los pantalones y digamos, Dios, heme aquí, yo estoy, yo quiero cambiar, no quiero ser igual a los hijos de Elí, yo quiero ser diferente. Dios habló a Samuel. ¿Y ustedes creen que Dios no le hablaba a Elí? ¿Usted cree que Dios no le hablaba a Ofni y Finés, sus hijos? Dios siempre habla, pero nosotros no siempre escuchamos. Bueno, ya estamos aquí, estamos en la iglesia. Vamos a hacer frente a lo que estamos escuchando que Dios habla, no solo en esta prédica, sino en otras. Vamos a hacer nosotros como Ofni y Finés, que seguían su vida en la carne y en sus deseos. Vamos a ser como Elí, Dios hablando, pero Elí no ejerce su llamado y su autoridad sobre lo que está mal. Elí podía decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Dejen de hacer eso. Era el papá. Y estos tiempos son diferentes a los actuales. Ahora los papás tenemos que estar por encima de la ley y bastantes cosas de derechos que tienen los niños ahora. Pero en esos tiempos el papá era el papá y podía ejercer autoridad sobre lo que no está bien. Pero nosotros vemos alrededor cosas que no están bien y nos quedamos callados, tranquilos. O seremos nosotros como Samuel, que aunque Dios no le hizo un llamado, se entregó por completo al temor de Jehová. Les animo a que vean Primera de Samuel. El capítulo 2 habla de los hijos de Elí. El capítulo 3 habla acerca del llamado de Samuel. Y veamos estas cosas. Nuestra reacción, nuestra actitud ante la voz de Dios es reaccionar como los hijos de Elí, o como Elí, o como Samuel. Dios nos habla cada día. No solo los domingos las prédicas. Dios nos habla cada día. Nuestra parte es cómo vamos a nosotros reaccionar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo voy a orar un poco y quiero que escuchemos una canción, una alabanza, una adoración que habla acerca de este tema y que nos confronta nuestras vidas. ¿Qué posición vamos a tomar nosotros frente a la realidad espiritual que está tan corrupta a nuestro alrededor? ¿Vamos a ser los Samueles o vamos a seguir el camino de Elí o los hijos de Elí? Vamos a escuchar esta canción y luego vamos a estar orando.